Si usted era uno de esos que odiaba CSI Las Vegas porque el personaje principal se ponía a citar a Emerson en mitad de una autopsia, querías escuchar esta entrevista con nosotros, con los periodistas Carlos Verbel y Leticia Jiménez, autores de este libro, Los Nuevos Investigadores. Carlos, Leticia, bienvenidos a Periodista Digital. Bien hallado. Buenos días. ¿Por qué CSI Las Vegas transmitió una imagen falsa de la tarea de los policías científicos? ¿Quieres saber la verdad? Pues mira, porque Anthony Zuiker, que era el creador de CSI, se le ocurrió, después de ver un programa que se llamaba Los Nuevos Investigadores, hacer una serie de televisión. Y entonces él vivía en Las Vegas, se fue a hablar con el director de la policía, que allí no es como aquí, allí el alcalde es el jefe de la policía. Entonces le pidió estar 2 meses con los de CSI, con la policía científica, y estuvo 2 meses y se encontró con un tipo de organización en el cual el factor humano era muy importante y que clavaba prácticamente lo que después fue la serie. Pero, claro, es que Las Vegas es un sitio muy pequeñito, a pesar de que vemos lo que veamos, es un sitio pequeñísimo. Entonces, había un jefe de homicidios que era íntimo amigo del Gil Grissom real y que le dejaba de vez en cuando hacer lo que Gil Grissom hacía. Pero era excepción dentro de la regla, porque hoy en día todos los policías científicos de todo el mundo, pues mira, el que sabe de balística no sabe de ADN, el que sabe de huellas, pues no sabe de rastros, el que sabe quiero decir, vamos a ver, que estamos en un mundo muy especializado. Entonces Zuiker lo que hizo fue, primeramente, ofrecer esto a Jerry Bruckheimer, que era el productor de Piratas del Caribe y tantas otras películas, un productor increíble, y lo que vino a aportar fue una visión diferente a lo que era hasta ese momento la investigación, y era, vamos a enfocarlo desde el punto de vista de los policías científicos. Y claro, luego le pusieron la música de The Who y esos gadgets, esa historia, y al final, pues claro, por narices tenía que y esos personajes, esos policías guapos que nunca se equivocan, que citan a Emerson, que son cultos, etcétera. Algunos hay en España, ¿verdad que sí, Leti? Sí. Algunos sí cita a Emerson así en mitad de una autopsia. No sé si eso sí, pero vamos, cultos, guapos, totalmente, ¿eh? Bueno, hablando de estos investigadores, contáis que desarrollan un sexto sentido, ¿no? Así como los editores pueden ver una errata en un rápido vistazo. O como tú, cuando se hace una entrevista, dices, por aquí tengo que ir, es lo mismo. Bueno, hacemos lo que se puede. Yo no sé si tengo este sexto sentido, ojalá. A ellos no se les pasa desapercibido detalles que a nosotros no le daríamos importancia. Por ejemplo, la cámara de vídeo del Hospital 12 de Octubre, que fue la que permitió cazar a los sicarios que mataron a Leonidas. Qué bonita investigación. Sí, tú fíjate, en ese caso, hablando con el investigador, con Juan José Aristizábal, que es un tío estupendo, él el otro día y guapo. Exactamente. Grissom. Culto y guapo. Culto y guapo. Y buen investigador. Dice, mira, Carlos, llegas a desarrollar en un momento dado tal sensibilidad que cuando llegas a la escena del crimen, haces inspección ocular, sabes a los 5 minutos por dónde va la historia. O sea, te lo estás imaginando. Y dice, y 9 de cada 10 veces no te equivocas. Es verdad que, por ejemplo, en el caso de Leónidas, era un caso que no se iba a resolver, en absoluto. Pero por primera vez se utilizaron 2 elementos unificados que dieron pie a capturar a toda la banda que mató a Leónidas Vargas, que era un capo de la mafia colombiana, y que era la conjunción de la grabación de las llamadas de los móviles. Llamadas móviles por una parte y por otra parte el circuito cerrado de televisión. Eso es. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando los dos, el sicario, porque había 2, era el que le mató y el guía. Cuando salían y entraban, llamaban por teléfono. Eso les llevó a los investigadores a decir, vamos a coger a todas las llamadas telefónicas que en ese momento, en ese espacio, durante una hora se han hecho, porque podemos identificarlos. ¿Qué ocurrió? Que tuvieron incluso la suerte, porque eso es cuestión de suerte, de que uno de los que estaban siendo investigados, que estaban metidos en la historia, está siendo investigado a su vez en Jaén por un asunto de drogas y tenía además la transcripción de esa conversación. Y fue como el libro de Ariadna, empezaron a tirar y una investigación que jamás de los jamases se iba a resolver, se resolvió, cayeron todos. Y precisamente Aristizábal es el que dice, Leticia, algunos delincuentes se creen que los policías somos como los hombres de Paco. Pues que lo sigan pensando, porque nos hace el trabajo más fácil. Que lo sigan pensando, porque además el tema que estaba contando Carlos fue un tema de suerte, pero la suerte hay que trabajarla y buscarla.
Y qué bonita investigación, cómo se lo trabajaron, y luego, claro, coincide todo y dices, no me lo puedo creer que estén hasta las llamadas grabadas. Entonces, sí, porque lo difícil de ese caso es que es un sicario, es una persona que viene, hace el trabajo y se va. No tiene ninguna relación. Nada. Establecer una relación, un nexo, y aparte otra cosa que me pareció sorprendente es que en España, o sea, lo que se ha montado el negocio del narcotráfico, que hasta en España existe una oficina de cobros, lo que llaman oficina de cobros, claro. Que no es más que una agencia de sicarios que ofrece servicios a los narcotraficantes del otro lado del charco. De hecho, cuando llega la jueza de instrucción, la jueza de investigación, a levantar el cadáver y demás, lo que le dice a los investigadores es otro caso sin resolver, porque vio claramente que era una oficina de cobros. Recordemos cómo fue la historia. El guía conduce al sicario, el sicario llega, le pregunta al otro, ¿es usted Leónidas Vargas? Y dice, no, es este. Y entonces dice, o se calla o le mato. ¡Pum! Le pegó 6 tiros y se marchó. Así de simple. Entonces, claro, no tiene ese mismo problema que existe, por ejemplo, con los asesinos en serie. Cuando no tiene ningún tipo de relación con la víctima, es dificilísimo resolver el caso. ¿Por qué? Porque si no tiene relación con la víctima, ¿cuál es el puente? Por ejemplo, si un marido mata a su mujer, o un hijo, o una mujer, o un primo, o alguien que tenga una relación con alguien, la policía siempre va a mirar eso en los círculos cercanos, quién puede tener interés, evidentemente, en haber matado a esa persona. Si esa persona, ese asesino, no tiene relación con el asesinato, evidentemente es muy difícil de resolver. Y este era el caso. Un tipo que viene desde Lanzarote, aterriza en Madrid, evidentemente, cuando llega y luego se marcha al día siguiente, no hay forma de localizarlo. Pero te digo una cosa, en esta investigación, que vale, hay un punto de suerte. Hay un punto de suerte porque había uno que estaba siendo intervenido. Mi opinión es, después de haber visto todo, de haberlo repasado y demás, es que a lo mejor no lo hubieran pillado, no te digo en 3 meses que tardaron en pillarlo, pero en 6 sí. Porque los teléfonos estaban ahí. Y entonces iban poquito a poquito juntando cabos. Los hubieran pillado, no en 3 meses, sino en 6 meses o en 7 meses, pero hubieran caído. Porque ahora mismo la tecnología es increíble. O sea, ha dado a la policía una capacidad de resolución de asuntos que antes no tenía. Ahora, hablando de la tecnología, Carlos, cuesta entender cómo con tanta tecnología y base de datos, en España pueden entrar sicarios, violadores en serie, como el monstruo de Machala. Sí, claro. Conseguir trabajar tranquilamente en España y dedicarse a consumar sus fantasías mortales, ¿no? Sin que nadie los detecte a tiempo. Las tecnologías deberían servir también para prevenir asesinatos, no solo para resolverlos. A ver, en el caso de esto de Leónidas, al sujeto, al sicario, se va a Colombia y cuando vuelve, automáticamente detenido. Que la tecnología le captura. Porque había huido justamente de España 4 meses antes y le hace... Yo creo que estamos en un punto en el cual se va cerrando. Pero el violador de Machala entró con 8 asesinatos. Sí, señor. Pero tú sabes lo que pasó en Ecuador. Que a lo mejor hay gente que dice, yo no lo voy a decir, que no es un país serio. Pero es que cuando... No traía ninguna pena pendiente. Estaba indultado. No, y aparte allí él pagó a quien correspondiera para borrar los antecedentes penales. Sin ese borrado de antecedentes penales no hubiera posible venir a España. Pero ocurrió una cosa que la contamos nosotros en el libro, que es fundamental, y es al monstruo de Machala le identifica una compatriota suya que trabaja con él en una gasolinera y le dice la compatriota a los dueños de la gasolinera en un momento dado, este señor es el monstruo de Machala, yo no quiero trabajar con él. Sí. Y no hace nada. Sí, lo que pasa es que en el libro vosotros decís, si esos empresarios se hubieran comportado como ciudadanos decentes, pero yo creo que... No le dio importancia. Yo creo que lo que tendría que haber hecho esa señora o señorita, lo que sea, es ir a la policía. Sí. No ir a los empresarios. El problema es que en la policía en su país, y Leti y yo lo sabemos, digamos que no es con la policía española. Entonces, y aparte es que no tenía ya nada pendiente, se había indultado. Entonces tú ahora mismo dices, oiga, que este señor está ya, pero no tiene nada pendiente, no está en búsqueda de captura como estaba el general serbio ni nada por el estilo. Existe el asesinato perfecto. Si el británico Robert Hutchinson, ¿no?, conocido también como el descuartizador de Fuengirola, no hubiera abierto la boca antes de tiempo, su espeluznante crimen probablemente quizás no hubiera sido resuelto ni por Gil Grissom, ¿no?
opinas? Yo tengo un viejo amigo, Salvador Ortega, que ha sido policía durante mucho tiempo, está retirado, que siempre dice que no hay el presidente perfecto, que hay una mala investigación. Yo sí creo que hay ese asesinato perfecto. Que decir, a veces se puede dar una serie de circunstancias y por suerte muchas veces, pues bueno, pues el tipo se marcha de rositas. Hay que reconocerlo, es que a veces ocurre eso. Yo creo sinceramente que si alguna vez alguien hace algo, evidentemente tiene que ser muy frío y contener o controlar muchísimo la sensibilidad y por supuesto los sentimientos y demás. Sentimiento de culpa existe, salvo para estos psicópatas desalmados que son, utilizamos quizá para la palabra psicópata la utilizamos mal. Psicópata no es que esté enfermo, se llama trastorno antisocial de la personalidad. Son gente que ni siente ni padece, te puede pegar un navajazo. Y no tiene que cometer asesinatos para ser un psicópata. No, y aparte hay una serie, la Organización Mundial de la Salud dice que hay 820.000 psicópatas en España integrados. Es decir, gente que puede ser familia tuya o amigos tuyos o míos o de cualquiera, que bueno, que les da lo mismo 8 que 80 y que no tienen por qué matar. Los criminales son aquellos que cruzan la línea, evidentemente. Pero yo creo sinceramente que no es tan fácil matar, no es tan fácil hacer daño al resto del personal. Y yo creo que el ser humano, y que son excepciones, el ser humano de por sí es bueno. Yo creo sinceramente de por sí es bueno. El problema está en que hay una serie de lobos que están entre los corderos, que son los que nos hacen daño y que son ante los que nos quedamos alucinados muchas veces, ¿no? Volviendo al tema del CSI y de lo que nos permite la tecnología, en el caso del descuartizador de Fuengirola, se ve lo que puede dar de sí a un investigador una simple mancha de sangre, ¿no? ¿Verdad? Bueno, Hutchinson mató a su mujer porque, bueno, pues eso, era una relación ni contigo ni sin ti y el tipo tenía conciencia forense. Lo que pasa es que, fíjate, en ese caso y en otro, por ejemplo, como el que hicimos, el de El crimen del Pozo, que era en Badajoz, el tipo limpió hasta donde pudo y en aquel tiempo no había tanta conciencia forense. Hoy en día sí. Pero fíjate, hasta una gota milimétrica, como ocurrió en El crimen del Pozo, matan a un tipo, o sea, es un ajuste de cuentas, el marido mata al novio de su mujer, de su exmujer, limpia, o sea, imagínate este lugar, lleno de sangre. Pues cuando matas a alguien, ¡buah!, la sangre sale. Bueno, lo limpias, lo pintas, haces de todo. Y suponte que esta mesa también la limpias con todo tipo de productos. Y dice, bueno, está todo limpio. Y lo que pasa, llega el policía científico, Máximo, ¿te acuerdas? Y una minúscula y es una gotita ahí y termina claramente, dice, aquí es donde se produjo la historia, date por fastidiado. Sí, porque aparte... Lo mismo le pasó a Hutchinson. Esa mancha de sangre revela un montón, revela cómo fue el golpe, cuál pudo haber sido quizás el arma utilizada. Y tiene una cosa que se llama luminol, que Máximo lo hizo en su momento. Hubo un caso concretamente que fue el caso de una chica que fue asesinada en una tienda aquí en Cuatro Caminos, no muy lejos de aquí. Vivía con su novio, rompieron, y entonces una de estas el tipo la mató. Entonces cogió un instrumento gordo y la rompió la cabeza literalmente. Entonces limpió perfectamente la habitación. El año 2002, si mal no recuerdo. Limpió la habitación. Y el tipo estaba seguro de que estaba todo limpio. Entonces cuando llegan estos, dice, vamos a utilizar un producto que nos ha venido de Estados Unidos, año 2002. Que vamos a ver si funciona o no funciona. En aquel tiempo no iban vestidos de blanco y nada por el estilo, se pusieron unos monos azules. Y llegan al sitio, apagan la luz, imagínate todo esto apagado, y empiezan a hacer así, puf, 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 puf. Y entonces empiezas a ver todo el suelo donde había caído, en las gotas que habían, todo eso limpiado perfectamente. Veías, era todo una iluminación completa, como la arrastró a otro sitio. Es como esa luz negra, ¿no?, de las discotecas, ¿no? Sí, efectivamente. Y claro, cuando ves eso, el tipo que estaba allí, porque en una inspección ocular tiene que estar el acusado, se quedó así sorprendido, bajó la cabeza, no dijo nada más. O sea que una gota, en el caso de Hutchinson, que descuartizó a su mujer, evidentemente la habitación la cambió completamente, pero ahí estaban los rastros. Aquí no le importó la conciencia. Exacto. Pero se lo demostraron. Y Leticia, tampoco sirve de mucho la tecnología cuando un depredador sexual como Pedro Jiménez puede acceder a un permiso para salir de la cárcel y cometer uno de los crímenes más sanguinarios y crueles que se cuenta en vuestro libro, que es la violación y asesinato de 2 mujeres policías en Cataluña, ¿no?
¿De qué sirve tanta tecnología cuando un psicópata puede engañar a las instituciones penitenciarias, ¿no? Pues es que eso desgraciadamente es así. Pedro Jiménez es un tipo que se va a pasar el resto de su vida en la cárcel, completamente. Es un psicópata de libro. El problema es que lo dejan salir unos días. Claro, es que vamos a ver, es que me dice el otro día un amigo policía, guardia civil, me dice, el problema es la Constitución, que establece que el objetivo final es la rehabilitación. Entonces, en toda regla hay una excepción, y él me decía que dice, quizá la excepción sean este tipo de gente, que no tiene ningún tipo de recuperación. Esta gente le pones en la calle y por mucho tiempo que esté en la cárcel, pues se ha pasado los últimos 20 años en la cárcel, por justamente lo mismo, por violar. Lo que pasa es que en este caso, el violador en serie muchas veces es, digamos, un escalón anterior al asesino en serie. ¿Por qué? Porque cuando ha violado y le detienen, Chimo Fernández, que era otro violador que está en la cárcel en estos momentos, mató después a 5, piensa, ¿por qué me han pillado? Me han pillado porque he dejado a la persona... A la víctima viva. Viva. Por lo tanto, la próxima vez que lo haga... Por eso mató a los policías. Me la voy a cargar. Lo que pasa es que ese tipo tampoco tiene un índice, un coeficiente intelectual muy alto. Porque cuando mata a las 2 policías... se olvida primeramente el recibo de una factura de móvil, ¿no? De un móvil que tenía con su nombre y apellidos, primeramente. Luego se lleva una de las zapatillas de una de las policías, en las cuales hay una gota de ADN también. Luego las huellas que deja en la casa, que son huellas puras suyas, en una palabra. Es decir, luego tira la navaja con la que cometió los crímenes. O sea, se va a un bar y se quita las zapatillas, se coge la navaja y la mete en el servicio, concretamente en la cisterna, y provoca un follón en el cual tienen que intervenir y lo recuperan, y en cuestión de 48 horas el tipo está identificado perfectamente. Es decir, ¿por qué le dejan en libertad? Pues porque estos tipos, y hay que decirlo muy claramente, son una gente que engaña muy bien a los sí, era un preso modélico. Pero modélico. Bueno, por la tarde, después de matar, se vio con un cura que el tipo, el cura estaba encantado porque iba a salir a la calle en pocos meses. Iba a cumplir. Entonces, era una nueva vida lo que tenía por delante. ¿Qué es lo que le hace este tío? Matar a estas dos policías, la pulsión interna que tiene. ¿Son esto la excepción de la regla de la rehabilitación? Mi amigo, el guardia civil, dice que sí, que habría que hacer algo con estos, porque no tienen ningún tipo de recuperación. No. Va a ser así hasta que se mueran. El problema está, o la ventaja está en que cuando con el paso del tiempo, esa pulsión, justamente el envejecimiento hace que se vaya suavizando mucho más. Esa es la clave de toda la historia. Por último, hablemos del caso Bretón. Leticia le dedicas un apasionante último capítulo a este caso, y lo primero que sorprende es que una eminencia como la forense Josefina Lamas determinara que los huesos encontrados en la finca eran de animales y no de niños, ¿no? Como se descubrió 9 meses más tarde. ¿Qué pasó ahí? Bueno, realmente esta señora era una eminencia, es muy buena profesional, pero efectivamente hubo el fallo humano y lo hubo. ¿Fue justo el linchamiento mediático al que fue sometida luego? Bueno, tiene dos vertientes. Por una sí, por otra no. Es una profesional, tiene derecho, no derecho, sino es humano equivocarse, pero sin embargo retrasó mucho 9 meses, sí. Todo el asunto, pero no deja de ser una persona profesional. Tuvo sus ventajas, ¿eh? Sí, se utilizó muchos medios se utilizaron en todos estos cosas, meses. A ver, utilizó, por ejemplo, una serie de tecnología. Yo voy a la tecnología que interesa muchísimo. Una cosa se llama georradar. El georradar se utilizaba antiguamente en Egipto para, sin tener que abrir, sin tener que cavar, descubrir construcciones ocultas, una palabra. Entonces, ahora se utiliza, pues mira, ayer vi, por ejemplo, Parque Jurásico. Está hecho hace exactamente 19 años. En Parque Jurásico, al comienzo, hay un georradar muy primitivo en el cual se veía claramente el bicho sin tener que cavarlo. Dicen, fíjate, aquí está. Bueno, pues eso es el georradar. Se utiliza aquí en lo forense. No encontraron, las Quintañeras levantaron como 3 veces y pasaron el georradar. Pasaron la fotografía térmica, que es con un helicóptero, vas viendo
si se produce, matas a alguien y lo entierras, esa descomposición crea una serie de colores diferentes que los puedes identificar. Tampoco hubo nada. Y luego después utilizaron otra cosa que era novedosa, pero novedosa, que te puedes morir, que es la astrofotografía, que lo tenía desarrollado por la Universidad de Valencia, que está aplicado justamente a lo que es la búsqueda en el espacio, pero aquí se utiliza, la cosa funciona de la siguiente forma. Era fundamental cuando el coche pasaba, que suponía iba con los niños, era fundamental saber si iban los niños dentro o no iban los niños dentro. Y pasaba por delante una serie de cámaras de estas, circuito cerrado, de empresas, en las cuales veías el coche pasar, pero había una serie de barrotes. La astrofísica, la astrofotografía, mejor dicho, lo que ha permitido es eliminar esos barrotes y ver si dentro iba o no iban niños. Yo creo que es el caso más conocido de todos los que hemos conocido hasta ahora. Y lo que han establecido los policías es que no iban niños. Esto es fundamental a la hora de ir al juicio, el próximo juicio que se va a celebrar. Aunque Bretón sigue diciendo que los niños iban dentro, bueno, esta serie de pruebas establecen un avance que jamás antes, yo creo que es como las guerras. Cuando se produce una guerra, dice, bueno, ¿para qué sirven las guerras? Para probar inventos que antes no habían. Que tardarían, si no, 50 años en llegar. Entonces, bueno. ¿Qué creen que pasará al final si no pueden extraerse las muestras? No, ya se sabe que no se puede extraer ADN, pero hay 3 informes diciendo que son huesos humanos de 2 niños de edades comprendidas entre 2 y 6 años. ¿Qué pasará en el juicio? Pues que ahí están, que son 2 niños de esas edades. Bretón dirá que sus hijos los perdió en el parque, el abogado dirá que no hay ADN. Entonces, ¿qué niños son? ¿De quién son esos huesos? Si no son los huesos de los niños de Bretón, ¿de quién son esos huesos? Es lo que se determinará. Yo creo que por ahí va ahí el juicio. Es el dilema. Es decir, si no son los niños de Bretón, ¿de quién son esos niños? ¿De quién son esos huesos? Claro, porque lo que hace Echevarría cuando va a la policía científica, que baja al sótano, donde tiene la antropología forense, tiene su sede, lo que hace él, lo que él lleva en su momento es una caja con 2 esqueletos de niños de las mismas edades que los niños desaparecidos, y va comparando unos huesos con otros y establece claramente que esos huesos pertenecen a esto, y luego después viene ratificado por otros informes. Entonces, si no son de Rucio y de José, ¿de quién son? Este es el dilema con el cual se van a encontrar en el juicio. La Fiscalía y la acusación particular tienen que demostrar que esos huesos pertenecen a los niños. La defensa lo que hará posiblemente será decir que esos huesos no pertenecen a los niños y que no hay ninguna prueba. ¿Cuál será la salida? Bueno, yo creo que es el caso más estudiado, más redifundido, más de todo que ha habido en la historia de España en los últimos 20 años. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Posiblemente dentro de un año o año y pico veremos. En nuestro libro contamos una opinión de un gran psiquiatra, que es el doctor Gaona, que acaba de publicar un libro ahora sobre el más allá y demás, que a mí me interesa mucho también ese tipo de temas. No en plan crimen, sino le entrevistaremos próximamente. Que hay vida después de la vida. Es un tío estupendo y es brillante. Y él dice claramente, hablando de este caso, que a él le parece que es el síndrome de Medea. Exacto. Medea estaba casado con Jasón de los Argonautas, le ayuda a llevarse el billocino de oro, que es un objeto que produce prosperidad a quien lo tiene, y tiene 2 hijos con él, y cuando Jasón quiere divorciarse de ella para casarse con una princesa y ser rey, ella le quita lo que más ama, que es sus 2 hijos. Lo novedoso es que es el síndrome de Medea en un hombre. Pero claro. lo que dice Gaona es que esto comienza a ser también claro. más normal, ¿no? Claro, no hombres y mujeres somos la misma especie, con lo cual quiere decir que las cosas cambian. Bueno, pues Carlos Berber, Leticia Jiménez, muchísimas gracias por venir a Periodista Digital a presentar este libro apasionante, que doy fe de que una vez que uno comienza a leerlo ya es muy difícil soltarlo. Y bueno, cuando acabe el caso Bretón, pues podemos volver a retomar y ver cómo ha acabado esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. A vosotros.